y es que cuando estaba en la secundaria un maestro de física me dijo: piensas en puras pendejadas, compañero. Y hoy en día las publico y las digo en el canal, bueno, las decía en el canal 22. Hay que recordar que el cine es la personalidad de un país. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y creo que mucho del cine demasiado comercial, que repito, no está mal, pero muchos de los realizadores trabajan por ganar mucho dinero, lo cual está bien, pero también su influencia cultural, ellos han mamado la dulce leche materna de Cinema Golden Choice. Entonces, es lo único que le van a transmitir a la gente. Entonces hay que tener cuidado un poco con eso. Yo lo que le decía a una de las personas principales del proyecto es que los resultados de mi trabajo ahí estaban, pero lejos de recordar esto con amargura, lo recuerdo con cariño, lo recuerdo con agradecimiento, probablemente un poco cierta incapacidad o discapacidad que tengo de callarme lo que pienso, sobre todo en un contexto de país. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Retro Show, aquí donde recordar es volver a vivir, pues solamente en el plátano rosado. Y antes de presentar a nuestro invitado, ¿qué les parece si me acompañan a hacer un recorrido por su trayectoria? Nuestro invitado de hoy es periodista, académico, crítico de cine, con más de 15 años de experiencia en los medios de comunicación. Fue co-conductor del programa Marquesita 22 del Canal 22. También fue conductor del canal de películas en los ciclos especiales. Ha sido jurado en festivales de cine como la segunda edición del Festival de Mérida y Yucatán en 2015, el Festival de Cine y Horror en el 2016 y diversas ediciones del Shorts México Festival de Cortometrajes. En radio se desempeñó como conductor de La Moviola, de la cadena ABC Radio. Actualmente conduce la sección de cine del noticiero Misión, de la misma cadena radiofónica, y es autor de la columna La Moviola del Sol de México. Para Retro Show es un placer poder contar con la presencia del periodista Gerardo Gil Ballesteros. Y bueno, sin más preámbulos, acompáñame por favor a darle la bienvenida a Gerardo Gil. Que el placer es mío, estoy tremendamente contento, sobre todo de la presentación tan bonita que les ha quedado, de la cual por supuesto estoy muy agradecido. Ya siento que las aves de la vanidad devanean en mi mente, pero lo importante de todo esto pues es el trabajo, y yo estoy muy contento de estar en este programa para platicar especialmente de lo que ustedes quieran, especialmente de lo que ustedes marquen, y pues adelante, como decía Arturo de Córdoba: dispara, Margot, dispara. Hay un programa que se llama así, o se llamaba, pero no quise fusilarme el nombre. Sí, era, bueno, sácame la duda, salía Horacio Villalobos. Sí, claro, Horacio Villalobos, Sergio Zurita y algunos otros conductores, pero no fue mi intención era simplemente hacer referencia a lo que decía el licenciado Arturo de Córdoba, así es que adelante, estoy a sus órdenes. Pues más que nada antes que nada agradecerte por el tiempo que nos estás dando y por dejarnos conocerte un poquito más. Encantado de la vida. Perfecto. ¿Qué te parece si nos empiezas platicando acerca de tu infancia? Cuéntanos cómo fue la infancia, Gerardo Gil. Qué barbaridad, eso de platicar de la infancia siempre es como muy complicado. Es verdad aquello que dice que la infancia es destino. Algunos destinos tendrán que ver con una infancia un poco al nivel de La historia interminable o La historia sin fin, aquella famosísima novela de Michael Ende, y otros tendrán que ver con una infancia hasta cierto punto shakespeariana. No, la verdad es que yo recuerdo con mucha ternura y con mucha alegría mi infancia. Lo que sí me acuerdo mucho es que el cine y la lectura estuvo alrededor de toda mi infancia. Fíjate qué curioso, pero por ejemplo, yo realmente yo soy el único periodista en mi familia, todos los demás son gente decente, pero recuerdo que quise ser periodista, sobre todo porque mi padre llevaba los periódicos a la casa de todos ustedes. En la noche, cuando regresaba de la oficina, él siempre fue funcionario público, y entonces en su portafolio tenía los periódicos que le entregaban a su vez en su oficina. Obviamente recibías a tu papá, y con los años te das cuenta que a la par de tu padre, pues llegaban los periódicos, ¿no? Tanto un poco como si uno tuviera suscripción al periódico o a los periódicos. Entonces empecé a leer los periódicos y en algún momento me planteé el hecho de que lo que leía me gustaba.
me pasó eso, lo que leía me gustaba Sí. y me planteé el hecho de ser periodista. Y también me acuerdo mucho que en mi infancia, no tan lejana, pero tampoco tan cercana, soy, debajo de la palabra chavorruco, en el Real Academia de la Lengua Española, viene mi foto. Ah, ok. Entonces, sí me tocaron los blockbusters, los videocentros y todo esto. Sí. Me acuerdo que los sábados rentábamos películas y para mí era un momento muy especial. Por supuesto, el ver la película, Ujú. pero también el escoger la película. Era un momento muy especial. Entonces yo creo que esos dos aspectos formaron mucho de mi infancia y hubo uno muy especial que guardo en lo más profundo de mi corazón y es que cuando estaba en la secundaria un maestro de física me dijo, piensas en puras pendejadas, compañero. ¿Es Y en hoy en serio? día las publico y las digo en el canal, bueno, las decía en el canal 22. Y te Entonces, pagaban por eso. claro, no, bueno, si después, claro, si me llegara a encontrar este maestro, le diría, pues mire usted, ahora me pagan por decirlas. Oye, el cine siempre ha estado muy allegado a tu vida, por lo que nos cuentas. Sí, totalmente. La verdad es que el cine y la lectura, Ujú. y también un poco el escribir. Y sabes también qué otro aspecto que creo que es importante, pero más como en la parte personal, el cariño a los animales. Siempre ha estado como muy presente en mi vida. Ahora que está muy de moda, ¿no? Pero desde antes yo recuerdo que siempre he tenido como esa parte, pero el cine y la lectura siempre han estado muy presentes en mi vida. De hecho, el primer trabajo que yo tuve cuando tenía como 16 años más o menos, fue en un cine. Yo era de estos chavitos que tenían su gorrita, ¿no? En Sí. las cadenas de cine. Y me metí a trabajar en un cine justo por, estaba yo en la prepa, y justo fue porque quería entrar al cine gratis. Esa fue la razón por la que yo entré a trabajar en un cine y pues me salió bien, ¿no? Me acuerdo, fíjate que me acuerdo mucho, justo que esta semana, bueno, la semana pasada, porque el programa sale el miércoles, Sí. se estrena El Diablo entre las Piernas, una película protagonizada por Arturo Ripstein, Ajá. protagonizada, perdón, bueno, sí es protagonizada, ¿También? dirigida por Arturo Ripstein, protagonizada Sí. por Silvia Pasquel y Alejandro Suárez, una Ah, actuación ok, especial de sí, Daniel sí, Jiménez sí. Cacho, una gran película. Y me acuerdo mucho que yo, pues estaba un chavito con mi gorrita en un cine, rompía los boletos, y una persona de las que iban a ver una película me preguntó de qué se trataba. Y yo le dije de qué se trataba la película que quería ver, el boleto que quería comprar. Ajá. Le di una crítica. Yo tenía como, estaba chavo, tenía como 17 años, Sí. 18, y una persona que estaba atrás de mí, de los clientes, ¿no? Me toma así, ¿no? El hombro, me volteo, y un señor ya grande, y me dice, ¿y usted quién es? Y le digo, no, pues yo trabajo aquí, me llamo Gerardo Gil, y me dice, ah, mire usted, ¿y qué, y a qué, por qué está diciendo eso? Yo dije, pues porque me preguntaron de qué se trataba la película. Ah, mire usted, pues fíjese que yo soy Alfredo Ripstein, soy productor. Wow. Y entonces yo le dije, mucho gusto, señor Ripstein, sí he escuchado de usted, la verdad es que no he escuchado mucho Ajá. en ese entonces, estaba chavo, Está bien chiquito. y me dice el señor, ¿y qué quiere estudiar? Y yo le contesté, quiero ser periodista. Y el señor me dijo, ah, ok, con permiso. Se acabó. Se acabó la plática, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de eso, pero con los años yo dije, caray, era Alfredo Ripstein Jr., ¿no? El que me Ajá. preguntó eso. Pero bueno, pues son cosas que pasan y siempre ha sido una pasión, tanto escribir, la lectura, el cine. Hoy en día me gusta mucho la televisión, que hice varios años televisión en Canal 22 y en de película. Me gusta mucho la radio. Curiosamente, fíjate que la mayor parte de mi carrera se ha desempeñado en la radio. La mayor parte de mi carrera. Tiene una magia tremenda el radio. Sí, es muy bello, es muy bonito la radio, porque además la gente se imagina que uno tiene como la cara de Saúl Izazo, y ya pues, cuando se llevan un boleto para una premiere y te ven la cara, pues salen un poco decepcionados, pero no importa, es parte de la magia. Pero es que el ambiente de radio, así como el ambiente de cine, tiene una magia tremenda. Ahorita que me comentabas que habías empezado trabajando en el cine, eres de los pocos que puede decir, sé cómo se maneja desde que se pone una película Sí, hasta que está al frente. sí te puedo decir que sí conozco como muchos aspectos de la industria y eso te da una conciencia, ¿sabes? Sí. ¿Sabes qué te quita un poco? Tal vez te quita un poco, y fíjate que sí se lamenta, te quita un poco cierta vanidad, porque de repente el empezar rompiendo boletos
Sí. cuando estás en la prepa, y luego entrar a la universidad, ¿no? Sí. Y luego empezar en el medio, porque yo empecé a trabajar desde que estaba estudiando. Probablemente te dé cierta conciencia de lo grande que es la industria cinematográfica, pero a la par también te quita esa vanidad de decir, yo llegué desde determinada posición al medio. Okay. Y la verdad es que no es mi caso, o sea, yo sí conozco como toda la parte de lo que implica desde el niño que está estudiando la prepa y rompe los boletos, hasta el trabajo de un productor, lo complicado que puede ser. Sí. Por un lado es algo muy bueno, pero por otro lado te quita ese enorme placer que es la vanidad, porque es un placer muy grande. Y tal vez te lo quita un poco. ¿Cómo te sentiste en el programa de La Marquesita? Fíjate que me sentí muy contento en la Marquesina 22. Marquesina, no Marquesita. Marquesina. Mira. Sí, Marquesitas son las que tienen cajeta, pero no importa, sí. no te preocupes. Yo me sentí muy contento, la verdad es que fueron alrededor de 5 años haciendo el programa. Ajá. Y al final, un día el programa se terminó. Es decir, como sucede en los medios de comunicación, no te avisan por medio de un telegrama, o sea, no, se acabó el programa y punto. Se acabó, ¿no? Y luego continuaron algunos especiales. Siempre, yo creo que el que no es agradecido no es bien nacido. Así es. Entonces, estoy muy agradecido por la oportunidad. Fueron alrededor de 5 años que me dio bastante proyección. Después de que yo había hecho las cápsulas para el canal de película, para Televisa Network, ya había tenido mi programa de radio. En fin, muchas situaciones. Tal vez después sentí un poco que se me excluía un poco, de alguna manera, un poco del canal. Esa es una percepción que tengo, muy personal. No implica que no tenga el agradecimiento que deba de tener con las gentes con las cuales las debo de tener, pero sí sentí que se me excluía un poco y quedé un poco herido, pero es parte de de este placer, de esta miel y de esta hiel que tienen los medios de comunicación. Continuaron haciendo especiales, a mí ya nunca me dieron llamado, no entiendo por qué fue. Yo lo que le decía a una de las personas principales del proyecto es que los resultados de mi trabajo ahí estaban, pero lejos de recordar esto con amargura, lo recuerdo con cariño, lo recuerdo con agradecimiento, y como matiz de todo esto, pues sí está el cuestionamiento de qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, yo le decía a estas personas, pues desde mi trabajo finalmente creo que no hay nada que decir, y esta persona me dijo, no hay nada que decir, tu trabajo ha sido muy bueno. Probablemente un poco cierta incapacidad o discapacidad que tengo de callarme lo que pienso, sobre todo en un contexto de país, ha limitado un poco esta situación, pero siempre voy a estar agradecido con las personas con las que debo de estar agradecido. Hice grandes amigos, hubo amigos que me han dado oportunidades profesionales a raíz de esto, y les mando un saludo muy grande. Oye, es que sí, ahorita que hablabas del gobierno, ¿tú cómo ves ahorita el cine mexicano con la falta total de apoyo por parte de las instituciones gubernamentales? Fíjate que me parece terrible el asunto. Yo creo que hoy que estamos grabando el programa, todavía la gente va a poder disfrutar de algunos buenos proyectos y de algunos proyectos importantes que se filmaron hace 2 años, ¿no? Sí. Más o menos, que apenas están llegando a la cartelera, obviamente por la situación de la pandemia, pero yo creo que el vacío en torno al apoyo al arte se va a empezar a ver a partir de probablemente el último tramo de este año que ya empezó, porque al no haber apoyo para un cine de mayor conciencia social, no únicamente el blockbuster nuestro de cada día o el martaigaderazo nuestro de cada día, ¿no? El martaigaderazo nuestro. Al no haber ese apoyo de parte de las instituciones que deben de fomentar la cultura, porque la cultura no es una inversión económica, la cultura es una inversión intelectual para un país y para un pueblo. Así es. Pues obviamente lo que se va a hacer es hacer un cine completamente con la estructura de la televisión, con la toma y contratoma de la televisión, con la única intención de ir ganando dinero, que no está mal, el cine es un negocio, qué bueno que lo gane y qué bueno que se haga y que se fomente esta industria, pero únicamente la intención obviamente va a ser hacer este cine heredero de la televisión más abyecta y comercial. Ese es el problema. Y yo creo que un poco la labor que hay dentro de la industria, me parece, desde mi punto de vista, tendría que ser fomentar audiencias.
fomentar audiencias críticas, pero esa es una inversión a largo plazo. Es decir, tú tienes que ir educando al público. Se escucha muy pretencioso eso, no es verdaderamente mi intención, pero tienes que ir educando al público para que la gente tenga la capacidad de discernir si está el martaigaderazo, que además Marta y Gareda es un género cinematográfico en sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, ver el martaigaderazo, de repente ver El diablo entre las piernas, o de repente ver Guachicolero, ¿no? O sea, de repente ver una película de mayor contenido. Si la gente decide ver el martaigaderazo, está bien. Es lo que ha decidido la gente. Así es. Pero que de repente también la gente se cuestione que hay algo más dentro del cine. Y con estos recortes, que es un tema que no se ha terminado y es un tema muy complejo incluso a nivel jurídico y a nivel burocrático, pero si de repente sí se cortan de tajo, no vamos a fomentar estas audiencias. Hay que recordar que el cine es la personalidad de un país. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y creo que mucho del cine demasiado comercial, que repito, no está mal, pero muchos de los realizadores trabajan por ganar mucho dinero, lo cual está bien, pero también su influencia cultural, ellos han mamado la dulce leche materna de Cinema Golden Choice. Entonces, es lo único que le van a transmitir a la gente. Entonces hay que tener cuidado un poco con eso. ¿Cuál fue el gran éxito del cine de la época de oro? Me parece que el gran éxito era justo mezclar una idiosincrasia popular, en algunos casos demasiado artificial, ¿no? Pero lograr encontrar este tono entre un cine que la gente se sintiera reflejada y un cine comercial, ¿sí? Y eso es lo que no hay que olvidar. Hoy en día, el gran rancho, ¿no? La gran hacienda del cine mexicano, como lo fue en la época de oro, allá en el Rancho Grande, o el escenario de la comedia ranchera, es la Colonia Condesa. Y hay que tener mucho cuidado con ese asunto de la identidad. Yo creo que Cuarón ayudó un poquito, ¿no? ¿Sí fue Cuarón el que hizo la película de Roma? Claro, Cuarón. Sí, ¿no? Entonces yo creo que, como tú dices, hay que tener mucho cuidado, porque también parte de entretener del cine también es concientizar sobre lo que está pasando, educar y dar otro panorama para la gente que a lo mejor no tiene los recursos económicos para ir a ver una obra de teatro. Sí, porque además el cine es el gran espectáculo popular. El cine crea una identidad en cada país. Eso lo ha marcado la historia completamente, ¿no? La televisión tiene la fuerza de, bueno, finalmente está en tu casa, pero a nivel de conciencia colectiva, sin lugar a dudas, es del cine. Y ahorita que citas a Roma, es una película que a mí me parece muy profunda, cargada de referentes cinematográficos claros, evidentes, que habla de una gran cultura cinematográfica, por supuesto, de Cuarón, ¿no? Justo aquí al lado tengo uno de los grandes clásicos de la cinematografía mundial, que es Tarkovsky, ¿no? La infancia de Iván. Okay. Y evidentemente Roma tiene estos elementos que utilizaba Tarkovsky, ¿no? Fuego, aire, todo esto. Un gran soundtrack, una gran dirección de arte, una película que retrata, fíjate que uno de los grandes errores del cine mexicano ha sido el retratar a la clase media. Y Cuarón lo logra hacer muy bien, cosa que es un gran mérito. Entonces, es una película más accesible para todo el mundo porque se puede ver en Netflix. Exacto. Y que va en dos vías, o sea, va en la vía de un cine, no sé si comercial, pero digamos no ajeno a un gusto general. Ajá. Y un cine que puede rayar en el maldicho cine de arte. O sea, tiene estas dos vías. Sí. Y sirve, por supuesto, para educar a un buen sector del público. Sin la cuestión de la pretensión, porque no creo que Cuarón, o sea, me parece que Cuarón si escucha esto no estaría evidentemente de acuerdo. No es la cuestión de educar, pero me parece que sí deja una conciencia audiovisual. Exacto. ¿No? Exacto. Ahorita que hablabas y hacer la comparación con el cine de la época dorada, yo pienso que no hay o no va a volver a ver un Pedro Infante, un Jorge Negrete. Siento que les ha faltado al cine mexicano, siento que le falta gente de ese calo. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que no puede haber el regreso a todas este tipo de personalidades porque México ha cambiado. Es decir, a partir o desde el momento en el que entendemos que México ya no es el país de la segunda mitad de los años 30, que comienza la época de oro, todos los 40 y buena parte de los 50,
no se pueden crear este tipo de personalidades, es decir, estas personalidades eran arquetípicas y respondían a un contexto determinado y un contexto específico. Qué bueno que el país ha cambiado y hay que entender a estos personajes en su contexto. ¿Por qué no se pueden crear grandes estrellas? Yo creo que tiene mucho que ver, por supuesto, para decir un lugar común, la enorme hegemonía cultural que hay en torno al cine hollywoodense. Es decir, el cine hollywoodense permea la exhibición y nos permea culturalmente. Pero también yo creo que el mexicano ha cambiado. Es decir, ya es muy difícil que de repente el mexicano se sienta identificado con tan solo un arquetipo. Antes era muy fácil de repente decir, yo soy el clase mediero o clase media alta que me identifico con Arturo de Córdoba, o yo soy el buena onda que me identifico con Pedro Infante, o yo soy el personaje de el charro mexicano, sé eso, no sé eso, como decía Jorge Negrete. Hoy hay una pluralidad mucho mayor y difícilmente nos podríamos sentir identificados con tan solo un arquetipo. Hay tanta cantidad de madres como actas de nacimiento hay en el registro público. Antes no, antes únicamente era Sara García. Y esto ha cambiado demasiado, por fortuna, creo yo. Hay que disfrutar la época de oro, hay que analizar ese contexto, hay que analizar, si se quiere, sus personajes o simplemente disfrutarlo, pero ya no es posible regresar a ese México, a eso que se decía que era un solo México. Las cosas han cambiado. Así es, gracias por todo lo que conlleva, ¿no? Porque ya ves que ahorita con las nueva juventud, los nuevos pensamientos, choca mucho con la ideología de esa época. Y qué bueno, o sea, porque sí. Al final del día, de repente, el arquetipo de la madre sufrida, ¿no? Exacto. La madrecita llorona, al estilo de Libertad Lamarque o de Sara García, que curiosamente Sara García pasó más tiempo destruyendo su arquetipo que trabajando sobre él. O sea, recordamos ese arquetipo de la madrecita buena, creo yo, sobre todo por la foto del chocolate abuelita, pero qué bueno que no vamos a regresar a eso, porque los países evolucionan, ¿sí? La forma de ser de un pueblo, valga la palabra, ¿no? Pueblo, de una nación, de la personalidad de sus habitantes evoluciona. Entonces, qué bueno que no regresamos a eso. Yo me congratulo de que exista nuestra identidad nacional, nuestra antropología, un Pedro Infante, un Jorge Negrete, incluso un Javier Solís, Luis Aguilar, pero qué bueno que no vamos a regresar ya a eso, porque eso ya ha pasado, eso forma parte de una personalidad, nos construye como individuos de alguna manera, pero no podemos seguirnos identificando completamente con eso, ¿no? Las cosas cambian. Así es. Aunque yo siento que ahorita sí, hay un cine muy superficial, la mayoría, no todo, obviamente, pero el cine comercial se está volviendo más superficial en ese aspecto. Mira, yo creo que el blockbuster mexicano sí tiene esta línea de superficialidad. Sí. Por eso yo te decía que el gran escenario hoy del cine mexicano es la Colonia Condesa, una clase media inexistente absolutamente. Una clase media que no existe, un padre de familia que no existe, incluso unos comportamientos sexuales en el fondo conservadores que no existen. Pero la gran mayoría en cantidad de películas son los filmes, y tú lo puedes ver en el anuario estadístico de cine mexicano que editaba el IMCINE, ahora ya lo mandan por PDF porque hay austeridad y todo eso, ¿no? Sí. Pero se estrenan más de 70 películas al año, 70 películas mexicanas. 10 de ellas son Marta Higareda, Omar Chaparro, en fin, todas estas películas. Sí, de alguna manera debes. Y todas las demás son películas de un mayor calibre social, películas que coproduce o apoya el Estado, que sí, desde mi punto de vista, tenían o guardaban una identidad nacional. Pero las más conocidas, como tú lo mencionas, son las películas completamente comerciales y son las que el grueso del público identifica como cine mexicano, pero justo esta gente me parece que no hubiera ido a ver Ya no estoy aquí si no hubiera estado en Netflix, por ejemplo. ¿Sí? Ahorita que estás hablando de Netflix, ¿cómo ves el auge que han tenido las series en Netflix? Y en todas las plataformas. Yo creo que es positivo para la industria audiovisual. A mí me parece que de alguna manera, tal vez mínima,
puede ir educando, y dicho sea sin ningún tipo de pretensión, y a quien no esté de acuerdo, estaría yo parcialmente de acuerdo con que me criticaran, pero creo que pueden ir educando a las audiencias para que vayan más allá de la toma y contratoma televisiva. Es decir, tramas medianamente más complejas, con guiones medianamente más elaborados, con directores de cine, con fotógrafos. Entonces yo creo que es positivo. Ahora, dos cosas. Esa televisión absolutamente comercial, todavía estamos lejos de dejarla atrás, porque nosotros estamos hablando por una plataforma virtual y es para un público que tiene acceso a Internet. Pero hay una gran población que sigue viendo La Rosa de Guadalupe, que sigue viendo todos estos programas, ¿no? Entonces todavía estamos lejos de dejar esta educación pedagógica audiovisual. Y por otro lado, me parece que es una gran opción de desarrollo profesional para los miembros de la industria. Así es. Es decir, entre más series existan, más trabajo va a haber para directores, actores, actrices, guionistas, fotógrafos, asistentes de dirección, asistentes de producción, toda una cadena comercial enorme que la gente no tiene ni idea de lo grande que es esto, ¿no? Para que estudiantes de cine, yo tengo el enorme privilegio y placer de dar clases en una escuela de cine y tengo varios alumnos que participaron en una película y otros que han participado en series. Y es una gran oportunidad que vayan aprendiendo mientras están estudiando en series. Entonces, me parece que es positivo. Me parece que es positivo porque además es una opción de entretenimiento para estas plataformas. Ya otro tema sería este asunto de las cuotas, que tendríamos que analizar las cuotas de representación, de cuánto debe de haber en español. Ahí habríamos que analizarlo, ¿no? En torno a todo este asunto de la libertad de comercio y todo eso, pero ese es otro tema y como dice Michael Ende será contado en otra ocasión. ¿Tú crees que el auge de las plataformas sea el principio del fin para las salas cinematográficas? Fíjate que yo creo que esa es la pregunta del millón y te voy a responder de la manera más honesta en la que puedo. No lo sé. Me parece que, sobre todo por el contexto de la pandemia, viviendo un momento muy difícil en cuanto a la exhibición. Sí. Habría que ver qué es lo que pasa cuando termine toda esta situación apocalíptica, si la gente regresa a las salas. Solo hay que recordar que cuando llegó la televisión a las casas, se pronosticó el fin del cine. Y del radio también, ¿no? Cuando llegó la videocasetera en aquel entonces se pronosticó el fin del cine. Cuando llegó el DVD, cuando llegó el Blu-ray. Y finalmente el cine ha continuado. Entonces, yo quiero pensar que el cine va a continuar, que el cine va a seguir y que esto que estamos pasando es un reacomodo. La teoría de la comunicación dice que los medios no se entorpecen del camino uno del otro, sino se complementan. Las plataformas llegaron para quedarse, sin lugar a dudas, pero creo que se van a complementar. Quiero pensar que se van a complementar. Sí, porque nada como estar en la sala, desconectado del mundo exterior, comiendo tus palomitas y disfrutando de una película. Bueno, al menos en lo personal es algo que no lo vas a generar en tu casa, por más que pongas, quites, ese ambiente no lo vas a poder recrear en tu casa. Totalmente, totalmente. Fíjate que, por ejemplo, cuando se crea la imagen en movimiento, los norteamericanos, o sea, los gringos, y los franceses, o sea, los franchutes, se pelean la creación del séptimo arte. Y los dos tienen un poco de razón, porque Edison, que era un móvil mogul, un gran empresario audiovisual, cinematográfico, lo que hace es comercializar el kinetoscopio, que era la imagen en movimiento, metías el ojo y veías alguna representación. De lo que él no tuvo la visión fue de crear, como los hermanos Lumière, el espectáculo masivo. Entonces, y que eso es una pedagogía, la gran pantalla es una pedagogía. Entonces, lo que sucede realmente es eso, es decir, no puede renunciar el ser humano a una pedagogía, ¿sí? Que es la del impacto de la gran pantalla, y yo creo que eso va a continuar. Me parece que va a continuar, quiero mantenerme positivo en ese sentido. Yo no coincido una generación que no conozca el cine, ¿sabes? Exacto, y es que, te digo, el hecho de convivir, el hecho de salir de tu casa, el hecho de, ahora sí que desempolvarte, hasta para cambiarte para ir al cine, yo creo que es parte de la magia de esto. Sí, totalmente, y además hay otras cuestiones técnicas, el sonido,
la enajenación que produce la pantalla grande, la oscuridad de la sala, la pedagogía de masas. Exacto. O sea, el tipo hasta de lente que se utiliza, ¿no? Para hacer un programa de televisión y hacer una película. Entonces, me parece que estamos en un momento de ajuste. Exacto. En un momento de ajuste, pero yo creo que va a continuar. Yo quiero pensar que va a continuar. Esperemos que sí, porque a mí me encanta. La verdad, el cine es algo que me gusta mucho. ¿Cómo fue tu experiencia en radio? Yo creo que es una de las experiencias más bonitas que he tenido a nivel profesional. Yo recuerdo con mucho cariño el programa que hice alrededor de 4 años, poquito más de 4 años, que se llamaba La Moviola, donde tuve colaboradores que hoy son amigos muy, muy queridos míos, muy queridos, y son lazos que duran, ¿no? Para siempre. Siempre uno tiene que ponderar la parte personal. Cuando yo empecé el programa, estaba yo en una agencia de noticias de cine, yo era el jefe de información, y el director de la agencia me dijo que él no, yo le dije que me iba, porque me ofrecieron el programa, ¿no? Y entonces me dijo esta persona, a la cual le mando un saludo, muy afectuoso y cariñoso, le mando un abrazo muy cálido, me dijo que él no concebía un programa de radio, de cine, o sea, un programa de cine en radio. A mí me pareció que esto tenía cierta jiribilla, a pesar del enorme cariño que le tengo a esta persona. Y me fue muy bien, la verdad. O sea, logramos hacer un programa que creo que era querido y respetado dentro del medio. Para la gente de periodistas o comunicadores, las grandes tablas son la radio. Sí. Las grandes tablas son la radio. Así es. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Cuando se acabó el programa me dolió mucho. Me acuerdo que me dolió muchísimo. Pero como una amiga me dijo, que también estaba en la estación, el micrófono es prestado. Así y te tienes que acostumbrar. ¿Cómo ves ahorita la radio actual? Es complicado. Mira, yo creo que está en un proceso de transformación, sin lugar a dudas. Fíjate que es claro que las generaciones muy jóvenes no se están acercando a la radio. Sin embargo, hay algo que sí sucede. Siempre ha existido el círculo rojo, es decir, el círculo que compra periódicos, el círculo que escucha la radio, que lee un libro. Entonces, tampoco es que sea tan grande la brecha en el sentido de quién escucha y quién no escucha. Siempre ha sido un círculo rojo el que se ha acercado a la información. Me parece que la radio sí tiene que saber cuáles son las necesidades de las nuevas generaciones. Y también hace falta un compromiso de las nuevas generaciones para acercarse a la necesidad informativa, al periódico, a la radio, a la lectura y a las revistas. Pero también está en un proceso de transformación, sin lugar a dudas. Ahora, ¿a qué le llamamos la radio? O sea, ¿le llamamos al aparato o le llamamos al fenómeno de la comunicación hablada? Porque si radio es el fenómeno de la comunicación hablada, ahí está el podcast. Así es. Entonces no ha muerto la radio y la comunicación hablada no va a morir. Julio Cortázar, en un libro que se llama Clases de Literatura, habla del ritmo al hablar, que hay una musicalidad al hablar, y eso tú lo descubres con la radio, la musicalidad al hablar, y eso no se va a acabar, y eso no te lo da un teleprompter, ¿sí? No. Te lo da un instinto. Yo digo que es como los pilotos, ¿no? Son horas de vuelo. Exacto. Sí, porque es bien difícil. Todos los que hemos tenido la oportunidad de estar frente a un micrófono, es bien difícil poder embaucar al oyente y poderlo meter. Al menos yo es en lo que batallaba horrores, porque salía súper plana allá en mis inicios, y era bien difícil. Entonces, el crear todo el ambiente para que el oyente se pueda meter y pueda disfrutar lo que tú quieres decir, es un arte. Al menos para mí es un arte. Sí, tiene su chiste porque empiezas a desarrollar un instinto. Exacto. Y ¿sabes qué? También empiezas a trabajar una adrenalina. Exacto. El día que sales al aire, y la gente creo que debería saber esto, el día que sales al aire no es un día normal. Tienes una adrenalina en la cabeza, y cuando acaba el programa, supongo que es un poco como los actores de teatro. O sea, no es que acabó y ya te vas, ¿no? O sea, tienes esa adrenalina en la cabeza. Yo les digo, por ejemplo, mucho a mis alumnos, doy clases en dos universidades y doy talleres,
que el día que no se pongan nerviosos, retírense. Así es. O sea, tienes que entrar con adrenalina, tienes que estar 2 horas antes pensando cuál va a ser mi entrada, cómo voy a enganchar a la gente. O sea, es un proceso el de la comunicación que te lleva todo el día que sales al aire, ¿no? Igual que escribir una columna, o sea, yo igual en redactarla me puedo tardar 1 hora, 2 horas, lo que sea, pero toda la semana estás pensando en el hecho de escribir. Es un trabajo más complejo de lo que parece. ¿Tú crees que la radio se ha vulgarizado en tu forma de ver? ¿O crees que es de acuerdo a las necesidades? O sea, ¿cómo ves tú la radio? ¿Crees que se ha vulgarizado? No lo sé. Yo creo que la vulgaridad siempre ha estado ahí, ¿no? Sí. Tal vez hoy en día sea mucho más comercializable la vulgaridad, ¿no? Sí. Eso es lo que creo. Pero también la gente tiene la enorme opción de cambiarle al dial. Es decir, si yo de repente quiero escuchar a un cuate que se la pasa diciendo groserías o hace una transmisión del Oscar muy rústica, tengo la opción de escucharlo, o tengo la opción de escuchar a alguien que sea entretenido, que no sea pretencioso, que no se dé los aires del gran comentarista o crítico, porque eso es patético, pero que me aporte algo, ¿sí? O sea, también hay una responsabilidad del público, claro que de los medios de formar audiencias, pero también del público. Entonces, no sé si se ha vulgarizado, siempre se ha comentado eso, ¿sabes? Digo, por ejemplo, cuando Tintán estaba muy de moda, sí. Se satanizaba a Tintán porque decía que prostituía el lenguaje y que representaba algo que nosotros mismos no queríamos ver. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, escribe sobre el pachuco, ¿no? Y entonces dice algo muy bello, dice, el pachuco se viste así para no ser visto, pero se viste así también para ser visto, es un grito para ser visto. Y se acusaba a Tintán de ser vulgar. Entonces, es una línea muy delgada entre lo vulgar que se convierte en popular, no quiero que se me malinterprete, por favor, lo suplico, y lo vulgar que se queda únicamente en ese tono de la vulgaridad. Me parece que la vulgaridad, yo la definiría ahorita en este momento, bote pronto, es lo que es excesivo y está fuera de lugar. Eso es como yo lo diría. Yo no sé qué es lo vulgar. Sé que es lo hueco, sé que es lo vano, sé que es lo vacío. Lo vulgar no sé qué es. De todo lo que has hecho, ¿con cuál, si te dieran a escoger una, ser locutor, ser maestro, cuál escogerías? Es muy complicado y me voy a salir, como decían las abuelitas, por la tangente. Fíjate que yo no podría ser maestro. Tengo un amigo que una vez me dijo algo muy cierto, también maestro y productor de radio, ¿no? Curiosamente la vida nos ha llevado por los mismos caminos. Acabamos dando clases en la misma universidad, en la Universidad Intercontinental, y también doy clases en el SEC, en la Escuela de Cine y Televisión, talleres en Cinespacio 24 y di clases en la ENA, pero es que para que no se sientan, bueno, no sé, pero bueno, un amigo me dijo una vez que el dar clases es un acto de vampirismo, y es verdad. A ver, cuéntanos eso. Claro, o sea, es un acto de vampirismo, tú absorbes la energía y la sangre. Sí. Y esto te alimenta. Sí. Pero yo no podría dar clases, o sea, yo no me podría parar a dar una cátedra. Bueno, yo le digo cátedra, quién sabe cómo le llaman los alumnos. Si no fuera un periodista inactivo, ¿sabes? Es un 50 y un 50, yo me sentiría un farsante. Como no podría ser un periodista inactivo si no cometiera este acto de vampirismo. Entonces no te puedo decir que una cosa es más importante que otra. Soy un 50 y un 50. Sería como un complemento, ¿no? Totalmente. Una cosa me complementa de la otra. Wow. Oye, ya por último, ¿cómo sobrellevaste esta pandemia? Pues como todos fue complicado, ¿no? Se me cayeron algunos proyectos. Afortunadamente tuve la oportunidad de seguir escribiendo la columna en El Sol de México. La Moviola se llama la columna, se publica los sábados, y en una revista que se llama Misión Política, también una revista donde tengo la sección de cine que se llama La Tiendita de los Horrores. Seguí trabajando en radio, donde como no había cine, pues hablaba del streaming, ¿no? Y también pues, seguí dando clases en las universidades, por internet, como se da, ¿no? Entonces, por ese lado, pues tuve la oportunidad de seguir trabajando, pero sí se me cayeron proyectos, sin lugar a dudas que se me cayeron proyectos. Entonces, pues como todos, ha sido complicado, ha sido difícil, pero no me he podido mantener activo, mantener, creo que vigente,
y pues aquí estamos, ¿no? Dando la lucha en un medio tan complicado, ¿no? O en una situación tan complicada como son los medios de comunicación. No, pues no me queda más que agradecerte el tiempo que nos has dado y este panorama tan padre que nos diste de lo que es el cine y de lo que han sido tus experiencias de vida. Al contrario, yo te agradezco a ti la generosidad de tu medio, de tu espacio, de tu tiempo, y también a la gente que va a tener a bien o no ver este pequeño programa. Se los agradezco mucho y, como se dice en México coloquialmente, pues quedo a sus órdenes. No, muchas gracias. Y amigos, no me queda también más que agradecerles a ustedes el tiempo y el espacio que nos han brindado e invitarlos para que nos sigan viendo en las siguientes emisiones de Retro Show. Hasta la próxima.